Rasgos esenciales de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, 3 años después de concluida la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, recoge un amplio catálogo de derechos civiles: derecho a la vida, a la libertad, a la integridad de la persona, a un juicio justo, entre otros, y políticos: derecho a participar en los asuntos públicos y a elegir a representantes en el gobierno, y algunos derechos sociales, como el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social. Fundación Juan Vives Zuria, 2010. Las Naciones Unidas, 2019, proclama que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos tienen unas características universales e inalienables. Los derechos humanos son universales, eso significa que todos los estados tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los seres humanos, en todas partes del mundo, poseen estos derechos. No se puede renunciar voluntariamente a un derecho inherente al ser humano, ni tampoco puede éste ser usurpado por otras personas. Todos los estados han ratificado al menos uno, y el 80% de ellos, 4 o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Lo anterior implica entonces la transformación en la forma como los ciudadanos se relacionan entre sí. Por esto, el concepto de cultura en derechos humanos se integra y fortalece en el presente componente, puesto que se requiere de un cambio cultural para que la sociedad colombiana cuente con un sistema de significados, representaciones, imaginarios y prácticas basado en la dignidad humana, que promueve el ejercicio, el respeto, la defensa y la protección de los derechos de la persona y de los colectivos humanos en los marcos público y privado de un Estado. Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2009. Interdependientes e indivisibles. Significa que la realización de un derecho puede depender totalmente o en parte de la realización de otros derechos. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Iguales y no discriminatorios. Menciona que todos los seres humanos son iguales basados en la dignidad inherente a toda persona. El principio de la no discriminación se complementa en el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los seres humanos tienen derechos sin discriminación de ninguna clase por raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición, según ha sido explicado por los órganos de vigilancia de los Tratados de Derechos Humanos. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2015. Derechos y obligaciones. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos en el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos. También debemos respetar los derechos humanos de los demás. Naciones Unidas, 2019.